me gustaría escuchar sus opiniones sobre la presentación de Villanueva. Uno hubiera pensado que después de la reunión en Palacio de Gobierno y después de la votación unánime, hubiera venido todo un poquito más light, ¿no? Pero Villanueva vino, no voy a decir que agresivo, pero firme, podría ser una descripción. A ver qué opina la congresista Marisa Glave, que por supuesto se caracteriza por su firmeza también. Mira, yo sí coincido, como dijo Víctor Andrés en el debate, que el señor Villanueva ha venido a hablarle a la gente, no ha venido a hablarle al Congreso. En realidad ha sido un discurso dirigido a la ciudadanía en lo que hoy creo es un mecanismo político y es una estrategia política del gobierno de colocar las urgencias y las necesidades que siente la población de una reforma judicial y de una reforma política en el Parlamento. Y yo creo que es válido. Es una estrategia que tiene el primer ministro y que más que responder como muchos han respondido el día de hoy, diciendo que por qué ha venido a pechar, que de qué se trata, y en esta lógica que la verdad creo que más bien le termina dando réditos al primer ministro, lo que tocaría a nosotros es responder políticamente, pero políticamente como se debe, es decir, no con politiquería tonta, sino más bien respondiendo con lo que la gente quiere, y es luz verde a un referéndum, y que la ciudadanía decida. La posición que hemos tomado nosotros desde el Nuevo Perú y que hemos dicho el día de hoy es: nosotros creemos que sí se puede tener antes del 4 de octubre los 4 proyectos de ley para dar luz verde ¿a qué? A que la gente decida. No a que decida este Parlamento, a que la gente decida. Y nos parece mal la ambigüedad y la manera en la que hacen el tire y el afloje la fuerza número 1. El otro día, ayer, digamos que hemos tenido el debate sobre el CNM, la manera en la que ha cerrado el debate el presidente ha sido dejando en ambigüedad si esto se va a resolver vía referéndum o si el proyecto que hemos aprobado podría ir a una segunda legislatura, lo que sinceramente no ayuda. Y por eso es que hoy día las distintas fuerzas políticas, incluido el vocero de Acción Popular, hemos presentado una moción exigiendo que quede absolutamente claro que lo que aprobamos vinculado a los 4 puntos de reforma van al referéndum. Recuerdo ayer, Marisa, ver cuando se cerró el debate y el presidente del Congreso dio este mensaje. Yo también me desconcerté. Una de las pocas que saltó y dijo, ¿qué es esto? Eras tú. Entonces, sí. Yo decía, efectivamente, lo dejó como, bueno, ya veremos qué hacemos con esto, ¿no? El problema que tenemos ahorita, y creo que es uno de los problemas más grandes que tiene el Congreso, es que el presidente del Parlamento, la vocera de la fuerza número 1 y la señora K han tenido discursos ambiguos sobre si es que la reforma va o no va, sobre si el referéndum va o no va, sobre si es prioritario o no. Y lo que necesita la gente es que hablemos claro y que les demos la posibilidad de votar. Y también que les digamos, ojo, esto no va a resolver todo, que también lo hemos dicho hoy día. Estas reformas tienen un paso que creemos que es necesario, pero hay un conjunto de temas pendientes que también están en manos del Parlamento, que ojalá resolvamos, y hay otros temas que están en manos del Ejecutivo que se tienen que resolver. En el mensaje del presidente para la reforma de la justicia estaba lo del CNM, que finalmente ya votamos, pero estaba también la instalación de un Consejo de Justicia que hasta ahora no se instala. Entonces, hay varios temas que escapan al tema del referéndum y que son tareas urgentes que también hay que exigir al Ejecutivo que cumpla, ¿no? De acuerdo. Congresista García de la UNDE, creo que efectivamente está bastante claro el argumento de que el presidente del Consejo de Ministros vino a hablar fuerte y a hablarle a la población. En realidad no parecía él, ¿no? Era un tono que no estamos acostumbrados a escucharle, lo cual no está mal, ¿no? Ojalá que se ponga el alma así de más seguido, que se le mete el compromiso, ¿no? Ha venido efectivamente lo que decía Marisa en el sentido que ha venido a hablar a la calle. Pero en todo caso, ¿por qué no se quedó en la calle? ¿Por qué no habló en la calle? Si había gente en la calle. Porque esta es figurativamente la calle, pues. O sea, el Congreso hablaba en la calle, a la plaza. Ustedes son la plaza representativa. Con altavoces y con voz engolada, qué sé yo, ha podido hacer muchas cosas acá. Con voz, que ya era bastante, pero el señor Villanueva no. Pero conociéndolo y habiéndolo tratado 2 años en este Parlamento, era un hombre que se maneja de una manera muy suave, muy cordial, de voz muy baja, de voz no confrontacional en absoluto, amigable. Entonces nos ha llamado la atención que haya dicho todo lo contrario. Entonces yo entiendo que aquí él está jugando su propio papel también. Él sabe que está de salida, él sabe que esta situación del gobierno lo ha llevado al gobierno y lo va a sacrificar a él, porque él era un poco el acordeón, el amortiguador, el filtro, y no ha servido como tal.
Y el lunes que hemos estado con él en el Palacio de Gobierno con la reunión, él estuvo muy amable y muy asequible y aceptaba una serie de cosas que hoy día ha venido a no aceptar, o por lo menos indicar que no aceptaría. Y entonces él estaba de salida, o sea, se está usando este discurso de plazuela, digamos, en el buen sentido de la palabra. Está usando este discurso para empoderarse. Para reposicionarse dentro del gobierno. Para reposicionarse. Y creo que eso no es bueno. No porque queremos que se vaya, sino no es bueno porque ese tipo de actitudes hacen daño a una mejor relación entre dos poderes del Estado. Ahora, pero es cierto que nada de lo que ha dicho hoy día el premier Villanueva, por más independiente que sea en su cargo, no ha sido consensuado con el presidente Vizcarra. No ha venido a irse por la libre. Con lo cual probablemente Vizcarra lo que quiere es no deshacerse de él, como muchos pensaban, sino fortalecer el frente del Ejecutivo. Qué bien, ¿no? Qué bien. Esa es tu percepción. Totalmente. Y de mucha gente, ¿no? Pero la percepción mía no es esa. ¿Tú crees que ha venido así a Yo creo que Vizcarra está, porque lo que hemos hablado con él el día sábado y lo que sabemos en este momento es que el que ha estado más duro ha sido Villanueva, más que Vizcarra. En el término de la negociación, porque eso sí me gustaría que le quede claro a nuestros televidentes. Vizcarra ha pedido y ha planteado el voto de confianza y la gran discusión ha venido es sobre qué se lo damos, sobre qué se lo damos, ¿no? ¿Cuál es el texto? Al final es todo texto. Y como decía Marisa, la ambigüedad se presta a múltiples interpretaciones que pueden terminar en un caos y en ahondar la crisis. Y la verdad es en confundir a la ciudadanía y que la molestia de la población, que yo creo que es una molestia absolutamente entendible, termine en una situación muchísimo más grave de la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, claro, la carta del presidente es una carta ambigua también. Y la discusión que han tenido en portavoces ahora ha sido sobre qué texto vamos finalmente a votar, porque ha habido mil confusiones. Era sobre la política 1 y 2, la política 1 y 2 que incluyen los 4 proyectos de ley. Yo sinceramente creo que la moción que nosotros hemos presentado es 20 veces más clara. O sea, nuestra moción, te la dejo para que la revises. Por favor. Ojalá la podamos discutir en algún momento. Lo que dice es, lo que queremos es tener claridad que llegamos al referéndum el 9 de diciembre en la segunda vuelta electoral. Además, para que tengamos además claridades al respecto, ¿no? Es curioso porque es el texto que hubiera costado, que entiendo no se va a votar y que estaban sacando los ojos en Junta de Portavoces, porque en este texto que ustedes han propuesto dice clarísimo, exigir que las reformas constitucionales propuestas en los proyectos de ley tal y tal, se citan los números, sean ratificadas mediante referéndum el 9 de diciembre. Es decir, lo que está mal es que no lo hayan presentado correctamente. Entonces ahora se genera una ambigüedad y además se abona la ambigüedad. Lo que hemos dicho desde el Nuevo Perú es que por lo menos decirle a los señores de la fuerza mayoritaria, que además tienen la mesa directiva ahora, porque a diferencia de otros tiempos, por lo menos tenías un debate entre otras fuerzas ahí. Ahora controlan la mesa entera. Entonces decirle, bueno, ellos tienen que dar un mensaje claro y tiene que parar la ambigüedad. Ayer el señor Salaverry volvió a abrir el espacio de la ambigüedad. Hoy día algunos congresistas del fujimorismo han vuelto a decir, podemos sacar una resolución legislativa para acortar esta legislatura, iniciar prontamente antes de diciembre una nueva legislatura, aprobar los proyectos y con eso ya no hay referéndum. Y creo que lo que hay que entender es que al menos así lo estamos entendiendo desde el Nuevo Perú, porque nosotros hemos tenido observaciones que sé que también ha tenido acción popular al proyecto que hemos aprobado ayer. Pero lo importante es dar la oportunidad que la gente vote y que la gente decida y que la gente analice y se sienta parte de la solución. Ese es el punto de fondo. Y hay quienes sí creemos que la ciudadanía tiene derecho a votar y que ese debiera ser el camino a lo que para nosotros es importante, es empezar a discutir, bueno, una asamblea constituyente, porque ya necesitamos avanzar a otro modelo en general, ¿no? Ese sí, o sea, más un planteamiento de la izquierda de siempre, eso último, ¿no? Ya no estamos de acuerdo. Entonces el otro día dijiste que podría haber una asamblea constituyente, que si estábamos a un límite. Nosotros queremos, si es así, volvamos a la del 78, que me parecía que era bastante mejor. No, ya, pues. Pero esta no. No, digamos que quedémonos en esta última semana, en lugar de pasar el siglo, al retroceder al siglo pasado por un tema de salud vamos emocional. A ver, un punto que me parece importante que la gente puede estar perdiéndose en su casa. Cuando viene Villanueva, plantea la cuestión de confianza, arranca la discusión. ¿Sobre qué sea la cuestión de confianza? Sobre políticas de Estado general, ¿no es cierto? Sobre las políticas de Estado planteadas por el presidente, que todos sobreentienden, se traduce en estos proyectos de ley, o sobre la necesidad de que se aprueben estos proyectos y que se vaya a referéndum. Se ha aprobado la fórmula primera, ¿no? Creo que todos hemos entendido distinto. ¿Qué entendido? Porque ese es el problema. A ver.
Yo he entendido, y así hemos hablado con el presidente el día lunes, que se trata de aprobar las políticas. Las dos que ellos han planteado, con las que estamos totalmente de acuerdo. Ellos han planteado 5, pero hablan de 2. Que se traducen en 4 proyectos. Que se traducen en 4 proyectos. Lo que no se puede hacer es aprobar los 4 proyectos que ellos han enviado, porque si aprobamos el proyecto que ellos han enviado, tal como ellos lo han enviado, no va a haber discusión, no va a haber manera de cambiar nada. Por lo tanto, nada. La cuestión de confianza se da sobre las políticas, no sobre las políticas que de alguna manera reflejan los 4 proyectos que han venido. Pero lo que no se podemos hacer es apoyar unos proyectos a rajatabla, sin discutirlos, sin mejorarlos, sin cambiarlos. Eso no, porque no tenemos mandato imperativo. Está claro, pero eso es lo que ha generado la discusión en portavoces que ha sido bien dura. Así es, ¿no? Exactamente. Pero al final creo que se llegó a un acuerdo. Cuando estamos aquí, antes de entrar acá, hemos llegado a un acuerdo y se va a poner algo muy general, que eso es lo que se trata. Les cuento a nuestro público que cuando llego había tal discusión en la Junta de Portavoces que había gente que salía y decía, bueno, entonces si no lo aprueban así, se va a cerrar el Congreso. Yo pensaba, no que ya habíamos superado esa etapa. Pero eso quiere decir que por lo menos el debate es fecundo y no va a parar, porque hasta ahora solo han aprobado el Consejo Nacional de la Magistratura por unanimidad. Pero faltan los más complicados. Patricia, uno ya se aprobó, que es muy importante, con algunos defectos, pero es mejor que lo que había antes. En eso estamos de acuerdo con Marisa, ¿no? Estamos de acuerdo. El segundo pero lugar, era importante mantener la paridad, pero eso yo también creo que era importante. Ese es un tema diferente. En segundo lugar, hay 2 proyectos que están casi listos porque están inclusive en leyes, que es la financiación de los partidos y algo más, ¿no? La no reelección. Esos son los 2 relativamente rápidos. Así es. El único complejo es bicameralidad. El único que va a complicar un poco el tema y que va a durar hasta el 4 mismo, hasta el mismo día del 4, hasta que se cierre el 4, que es el último día que se ha programado y que se ha aceptado el programa, es el tema de la bicameralidad. Porque hay muchos proyectos y hay muchas discusiones que vienen desde hace muchos años atrás. Entonces, pero por lo demás, está casi volteado el tema. No veo que haya ningún problema más. Yo creo que tenemos nosotros que volver a hablarle a la calle, Víctor Andrés. O sea, en realidad, lo que ha hecho el Premier es lo que habría que hacer. Y la manera de resolverlo sería, por ejemplo, si yo fuera Bartra y fuera la presidenta de la Comisión de Constitución, ya habría votado los 2 proyectos que son simples: financiación y la no reelección. Porque ahí mucho debate, mucho ajuste no hay. Nosotros creemos que en el de financiación hay que poner una línea adicional que señale el no cumplimiento de esto acarrea responsabilidades administrativas, civiles y penales. Punto. Para un desarrollo posterior. Nada más. Y con eso podría ir la reforma constitucional. Dar señales a la población de que se está avanzando. La otra, la de la no reelección, es arreglar 2 cositas y ya está. Es la no reelección. Y que la gente decida si quiere o no reelección. La de la bicameralidad sí es más complicada. Con lo cual me parece un error haber empezado con esa. Porque las señales, otra vez vamos a entrar al entrampamiento del debate, en lugar de tener 3 listos, resueltos, hablarle a la gente, decir esto ya está, y entrar en una discusión con cabeza fría sobre un tema que sí, mira, Pati, no sé si creerá lo mismo Víctor Andrés, pero cuando se aprobó la descentralización a las rápidas corriendas en la época de Toledo, se modificó la Constitución, se creó la ley de gobiernos regionales, se dio la ley de bases de descentralización, incluso hubo elección antes de que estuviera listo el marco normativo. Eso fue malo, y fue un error gravísimo. Desastre. Gravísimo. ¿Por qué? Porque lo que se terminó haciendo es a las corriendas una reforma que tiene que ver con la representación. Hoy estamos pagando las consecuencias de un mal modelo. Entonces, yo te digo a título personal, creo firmemente que este Parlamento como está no puede seguir más y que sí deberíamos avanzar a una bicameralidad, pero mal hecha. Puede ser una bomba nuclear que en vez de resolver el problema que tenemos de representación política, lo agrave. Y en un país como el nuestro no se pueden copiar modelos así nomás. Y tenemos que repensar un modelo que garantice representación. Entiendo el tema de los tiempos, es decir, no empieces por lo complicado, que eso más te va a arrastrar lo que sigue. Hasta el final. ¿No es cierto? Entonces empieza por lo que resulta más fácil y hay más consenso. Pero con todo y eso, ¿hay tiempo para discutir algo tan complejo como la bicameralidad? Sí, ¿O ahí el Ejecutivo está empujando el carro más de la cuenta? Sí, yo creo que sí hay. Mira, si se logra el acuerdo de dejar en ley orgánica los temas más difíciles del debate, yo creo que eso se podría resolver. Plantea norma general en la Constitución y que tengamos un tiempo para en ley orgánica definir elementos como cuál es el distrito electoral, el número. Ahora, yo quisiera hacer una precisión a lo que ha dicho Marisa. Cuando se habló de descentralización, hubo una presión
del partido aprista, que era opositor importante al gobierno de Toledo, y Toledo un gobierno débil, sin reacciones, sin reflejos, que al final convocó primero elecciones. Antes de terminar la legislación. Antes de que haya la ley, que exista la ley. Claro. O sea, fue un desastre eso. Pero fue una decisión política errónea, equivocada, y que hasta ahora nos está costando. Para lo único que sirvió fue para que la sacar un montón de gobiernos regionales y nunca más lo volvió a sacar. Justo eso es lo que estoy diciendo. O sea, apurar algo que tiene que ver con representación. Si no lo haces bien, pagas consecuencias después. Siempre, entonces, la bicameralidad, si no la aprobamos bien, puede terminar generando mayores problemas. Porque hoy la gente que dice, este Congreso no me representa, y tienen razón. ¿Qué dice la gente? Este Congreso termina siendo muy caro. Y finalmente tienen razón. El otro día Vitocho mostró las cifras y ese era uno de los congresos más caros de toda América Latina. Entonces, ¿cómo logramos que no sea más caro, sino al revés, tenga un mejor ejercicio del gasto y tenga mejor representación? Es lo que hay que pensar. Y entonces hay que hacerlo de manera tal que lo que entregamos a la población es una pregunta sincera sobre si están de acuerdo o no con ese cambio de sistema y que nos permita un trabajo ordenado de legislación acá, ¿no? Además hay que reconocer que la bicameralidad, siendo creo que un cierto consenso entre especialistas, académicos, políticos, que es necesaria, ¿no es cierto? A la población no le gustaba y se ha abierto una ventana de oportunidad que se tiene que aprovechar. O sea, ¿no? Qué interesante la observación, porque yo, por ejemplo, tengo con Acción Popular hemos pedido bicameralidad desde Paniagua prácticamente, y tenemos dos proyectos míos del año 2006 y 2010 que han sido archivados casi. Pero desde aquella época hasta el día de hoy, el rechazo a la bicameralidad era muy importante y ha ido disminuyendo con el tiempo. Hoy día yo diría que hay una corriente a favor inclusive. Y el fujimorismo ha ido también cambiando. Sí. Porque no se podía hacer nada por el fujimorismo que se oponía. Claro. Pero hoy día el fujimorismo está inclusive de acuerdo también. O sea, es un tema de mucha madurez y de una sensibilidad y que el tiempo finalmente arregla las cosas, ¿no? Entonces, además hay un punto más que creo que también tienen que tener en cuenta a la hora que programan los debates, y es que las personas efectivamente quieren sentir que el Congreso avanza, pero curiosamente probablemente el debate de bicameralidad sea el que menos expectativa genera, ¿no? Si se hubiera aprobado primero no reelección de congresistas, claro, la gente sentiría que además están trabajando incluso en cosas que no les convienen, ¿no? Exacto, y que se está otorgando a la ciudadanía la posibilidad de decidir y que sea la gente que lo decida, ¿no? Ahora, hay un tema curioso, porque mucho de lo que se discute y la forma como se discute tiene que ver más con la forma que con los fondos. Sí. Incluso en el discurso hoy día en el Parlamento, en el hemiciclo, estaba escuchando con atención y decía, no encuentro diferencias sustanciales en lo que se quiere hacer. Un criterio sí, en temas de forma casi, ¿no? Y la verdad que la gente está un poco aburrida porque siente que pierden el tiempo, ¿no? Bueno, efectivamente, estamos todos más o menos de acuerdo si somos hijos de la voluntad o de la soberanía popular, si somos parte de esta representatividad del pueblo, somos recipiendarios de la soberanía popular. Evidentemente no podemos oponernos a volver a la fuente para tomar decisiones de esta naturaleza. O sea, yo creo que no hay oposición al referéndum, no lo hay. Hay un poco la forma, cómo se hace, en qué momento se hace, un tema de tiempo y de forma, pero no un tema de fondo. Bueno, y además porque en este momento oponerse al referéndum es un suicidio político. La gente quiere que le pregunten. Yo ya no sé muy bien ni siquiera si le importa lo que le van a preguntar. Quiere coger su cédula y marcar sí, no. Pero es que está bien, porque estamos en un momento... Bien, ¿no? Mira, nosotros, insisto, sí creemos que estamos en un momento, si quieres, destituyente, en el sentido de que el modelo de la Constitución del 93 está cayendo y que merece un nuevo proceso constituyente. Pero, ¿y eso qué quiere decir? Que la gente quiere volver a tener el poder, o sea, ser soberano, que reside el poder en la ciudadanía y que la ciudadanía tome la decisión. Y eso hay que alentarlo, hay que trabajarlo sanamente y hay que entregar la posibilidad de que ocurra. Y creo que es un error que incluso por las formas o lo que sea, algunas fuerzas políticas del Parlamento pretendan dejar en ambigüedad que esta posibilidad se va a dar en diciembre. Es una tontería, además, porque estamos permitiendo que otros temas pasen por el costado y que no entren en el debate público. La ley de hidrocarburos.
Nosotros estamos totalmente en contra de la ley de hidrocarburos. Incluso ha salido la ministra del Ambiente, casi que poniendo su cargo a disposición, diciendo si aprueban esa ley, yo me voy. O sea, me están quitando competencias centrales para determinación. Han salido pueblos indígenas casi que amenazando ya a una movilización fuerte si es que se aprueba esta ley. ¿Y eso está en el debate? No. ¿Por qué? Porque estamos atarados en si hay luz verde o no hay luz verde para el referéndum. Y entonces deberíamos dejarlo con muchísima claridad, dejar la ambigüedad. Vamos a trabajar para el referéndum, tenemos un cronograma, lo tenemos antes del 4, avance el asunto y entremos a los otros temas que son urgentes, porque también de pronto mañana estallan conflictos sociales y nadie entiende por qué. Ahora, pregunta, porque esa es otra duda que queda en el ambiente. Al haberse planteado como lo que se va a votar en unos momentos para aprobar la cuestión de confianza y siendo un texto general y dando espacio al juego político que el Congreso requiere para también tener espacio para la discusión, ¿existe el riesgo de que se esté aprobando una mecedora? Es decir, de que después de aprobado ese conjunto de portavoces el fujimorismo haga un paseo con... No. Se cierra completamente. No. Yo creo que acá ha sido la Junta de Portavoces, todos estamos de acuerdo. No. Sería una... No me refiero tanto a lo que aprueban, sino cómo se va a usar eso que han aprobado, No. O sea, no digo, Vitocho, que tú estés con ganas de mecer, pero ¿sirve eso para que después se preste a una mecedora? No. Yo creo que se va a aprobar tal como hemos venido discutiendo. Yo creo que nadie está pensando sacarle la vuelta a la idea, ¿no? No. Yo no, eso... Yo no lo concibo, por lo menos no lo he visto en la Junta de Portavoces. Lo que sí hay que decirle a la gente que esto es un paliativo en realidad. O sea, esto no soluciona el problema de la corrupción, esto no soluciona el problema de los defectos gravísimos que tiene el país en todo orden de cosas. O sea, eso es un paliativo y habrá que hacer otras reformas más adelante. Tiene, creo que un aspecto que de pronto no estamos mirando. El hecho de que un escándalo como el que ocurrió en el Consejo Nacional de Magistratura haya dado pie a un debate nacional de esta naturaleza y a una reforma a esta velocidad es una llamada de atención para los corruptos. O sea, ojo, no te vas a quedar sentado ahí en tu lugar, en tu puesto para siempre. Y es una gran oportunidad para limpiar la casa, las casas, varias casas. Por primera vez, mira, como una piensa mal y real, acertarás, ¿no? A veces dicen, y a mí sí me preocupa que podamos seguir jugando con si va o no va, con que, por ejemplo, la preocupación que a mí me dio ayer y que sé que varias gente quedó finalmente también con la ambigüedad de ya decidirá este Parlamento cuál es el mecanismo que sigue a lo del CNM, es decir... Creo que necesitamos tener absoluta claridad y mensajes que no generen ninguna duda. Por eso hemos promovido esa moción e insistiremos en que de una vez se decida en el Parlamento que lo que acabamos de votar sobre el CNM no va a ir a segunda legislatura, sino que va a referéndum y que mandemos esa carta al jurado. Y que así avancemos con cada proyecto de ley para que demos un mensaje que no tenga opción de duda. Porque hay que decirlo con mucha claridad. El pedido de Villanueva es... reforma ya, referéndum ya. O sea, lo que ha dicho Villanueva hoy día en el... Pero ahí sí, más allá de Villanueva, la gente está pidiendo referéndum. De acuerdo. La ciudadanía quiere referéndum. Incluso si Villanueva estuviera de acuerdo con que esto se arregle en una segunda legislatura. No, él no lo decide. O sea, no es ¿por qué lo va a definir él? El presidente lo vamos a decidir nosotros, que lo decida la gente. Sí es importante en este momento. Y en el caso del CNM me parece sobre todo importante porque es simbólico un ejercicio de recuperación de la justicia. Porque necesitamos que ese CNM se instale y tenga las competencias que finalmente logramos, que hubo una pelea en Constitución para que se lograra, donde estuvimos Acción Popular, el Nuevo Perú, peleando para que se coloque la disposición final y complementaria que permitiera que el CNM revise la Junta Nacional de la Justicia, revise todo lo actuado por el anterior CNM. Y eso es fundamental, porque ahí hay ratificaciones, hay sanciones, hay un conjunto de elementos que han generado mucha duda, que han colocado un conjunto de magistrados como el señor Inostroza Pariachi, como el señor Ríos y compañía, que tiene que ser revisado por una entidad que no esté dentro de los cuellos blancos del Callao, ¿no es cierto? Ahora hay un punto sobre el que también hay que hacer docencia política. Se le vende a la gente el hecho de, lo hemos escuchado en distintos personajes, analistas y algunos, no sé, influencers, si quieren llamarle. Bueno, entonces pongamos a votación por referéndum todo, ¿no? Matrimonio gay, pena de muerte. Hay que explicar que el referéndum solo pueden ir determinadas cosas y no usar ese tipo de argumentos para desmerecer lo que es una consulta ciudadana válida. Claro, hay que tener cuidado con eso. Es cierto, pero también hay pero hay otros temas que sí se pueden tratar, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí abre una ventana, evidentemente, de consulta
permanente y constante, ¿no? No se trata de poner a referéndum todo, pero se trata de usar la herramienta cuando necesitas legitimar. Pero por eso es que yo decía lo siguiente: si el presidente, como lo dijo el primer ministro, se siente que no tiene la legitimidad adecuada, a pesar de que se ha respetado la Constitución escrupulosamente para llegar a lo que hemos llegado, si él siente que tiene que ir a la calle o a la encuesta para ver cómo está la calle, pues vayamos todos a una consulta popular para adelanto de elecciones, que le preguntemos al pueblo, que es el soberano, el pueblo que es el soberano, no nosotros, el pueblo es el soberano, consultarle si está de acuerdo o no en un adelanto de elecciones generales. Nosotros creo que no estaríamos en desacuerdo. Y que incluya asamblea constituyente y que la gente define. A pesar de que la gente defina si es que se necesita un nuevo pacto o no, porque tenemos un problema grave, Pati. Se están cayendo instituciones que se crearon en el 93, fruto de un pacto del 93, que para nosotros, además del hecho del golpe, se crearon débiles para tener un modelo económico que es básicamente un modelo económico corrupto y que privilegia a lo privado frente a lo público. Bueno, como decíamos hace un momento, si arrancamos con esa discusión nos vamos hasta el 2021, pero eso no quiere decir que no sea una discusión pendiente que vamos a retomar en otro momento. Además, se van ahora a votar su cuestión de confianza. Sí, claro, y van a votar en favor, apoyando para que las reformas se sigan adelante, y como dice Marisa Clave, además para que se hagan vía referéndum. Señores, gracias, estamos muy cómodos en su casa, la verdad. Les dejamos libres un rato. Vamos, yo por mí me he invitado a un café riquísimo. No, esto está más bonito que nuestra sección, ¿no? Nos vamos a una pausa, ¿sí? Nos vamos a una pausa, rezamos. Nos acompañan otros dos congresistas para seguir debatiendo. Volvemos a un momento.